conferencia de ahora es con el que era abogado de, o no sé si todavía será, de Leopoldo López. Te va a preguntar, ¿los caminantes que lo que hacen ejercicio o los emigran? Los emigrantes. Los emigrantes. Ayer había hormiguitas ahí, ¿ves? Y cuando saqué el rayo para rayar la yuca, tenía cucarachas. Allá en la casa vi menos. Ajá. ¿Pensábamos en el coñac? Sí, bien. La verdad es que yo quería pasar por ahí por ahí. ¿Ya lo vas a pasar? ¿Ya lo vas a pasar? ¿Ya lo vas a pasar? Estoy haciendo de ser pieza para comprar. Sí. A búsqueda de la foto.
Muy buenos días a todos, de parte de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello UCAT Guayana. Son las 10 en punto de la mañana. Vamos a esperar unos 5 minutos a ver si se conectan otras personas más y damos inicio a la conferencia.
Muy buenos días. Buen día. Buen día, ¿me escuchan? Buenos días, sí se escucha perfecto. Ok. Bueno, bienvenidas a todas las personas que se conectan en este momento. Desde cualquier parte de Venezuela y del mundo tenemos la presencia de magistrados de España que están en este momento conectados. El doctor ex magistrado Vicente Conde, que le extendemos nuestra salutación. El doctor Roberto Delgado, ex magistrado también acá del Tribunal Supremo de Justicia. Abogados, estudiantes de Derecho, bienvenidos todos a esta actividad académica en nombre de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, ubicada en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela, a cargo de la profesora María Virginia Alarcón, a quien le agradecemos que nos haya cedido este espacio para este encuentro. Estamos lejos, pero estamos cerca gracias a la tecnología, ¿no? En esta oportunidad vamos a tener una conferencia de 40 minutos con una extensión de 15 minutos para un ciclo de preguntas. A tales efectos, los invito a formular las preguntas que así deseen hacer mediante el chat, escribiéndolas a través del chat que está dispuesto a tales efectos. ¿Ok? El conferencista, una vez que termine su exposición, pues atenderá, por supuesto, cada una de las preguntas que deseen formularle, ¿no? Para esta oportunidad vamos a abordar el tema de la corrupción, que lamentablemente es la otra pandemia, así como el COVID-19, y tendremos el inmenso honor y placer de contar con el doctor Juan Carlos Gutiérrez, que ya se encuentra conectado. El doctor Juan Carlos Gutiérrez es abogado miembro de la Barra de Abogados de Venezuela, de Colombia, de la Corte Penal Internacional, y en trámite para el ingreso en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es también abogado socio fundador del escritorio jurídico Delgado Salazar Gutiérrez Ceballos desde el año 1996 en Venezuela y actualmente socio de la firma Cremades y Calvo Soteldo en Madrid desde el año 2017. De igual manera es delegado presidencial anticorrupción de El Salvador. Profesor Roberto, perdimos el audio. Bueno, vamos a esperar un momento que el moderador conecte nuevamente el audio. Le está hablando la profesora María Virginia Alarcón. Yo soy la directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y bueno, estamos sumamente agradecidos y complacidos de que ustedes tomen parte de su tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia y bueno, y que damos una cordial bienvenida al abogado Juan Gutiérrez, que en este momento nos va a deleitar con sus conocimientos. Bueno, buen día para todos. Indiscutiblemente que para mí es un gran honor estar con la Universidad Católica Andrés Bello, que es una de las universidades más prestigiosas de Venezuela, y profundamente agradecido por la invitación que nos ha hecho el profesor Roberto Delgado y la profesora Alarcón. Y más allá de ello,
pues extiendo mis palabras de agradecimiento a todos los presentes que toman parte de su tiempo de trabajo, de descanso, de atención a la salud, de atención a su familia, para compartir en esta conversación, en esta disertación, en donde vamos a hacer una suerte de viaje o de revisión de los instrumentos internacionales contra la corrupción. Fundamentalmente la idea es referirnos a algunos aspectos históricos, a algunos hitos históricos, a pesar de que no nos vamos a referir de manera expresa a elementos de carácter cronológico de la evolución histórica de la corrupción como tal, pero sí vamos a hacer una referencia a algunos hitos que consideramos fundamentales para ubicar al fenómeno de la corrupción en condiciones de espacio y tiempo, incluso con la finalidad de llegar a conclusiones interesantes en cuanto a la similitud, en cuanto a la permanencia de las causas y los efectos y los conceptos fundamentales de la lucha ante la corrupción a lo largo de los años. Luego, pues, por supuesto, entraríamos en el tema fundamental que nos trae el día de hoy, revisar el instrumento internacional universal fundamental de Naciones Unidas, y vamos a hacer un paneo, una revisión de los instrumentos ya de índole regional en cuanto a Europa, en cuanto al continente americano, y vamos a darle una vuelta a África. Lamentablemente, por los temas de tiempo, no vamos a profundizar en el análisis de los instrumentos como tal, pero sí vamos a hacer una mención amplificada con algunos esquemas que permitan individualizar y establecer los aspectos más resaltantes de estos, para luego pues llegar a algunas conclusiones, algunos aportes que vamos a hacer a título de conclusión, y la profundidad o la precisión en algunos de estos instrumentos pues va a depender de la voluntad de la audiencia en la etapa de preguntas y respuestas. En la próxima lámina, a título introductorio, ustedes van a observar, una vez que podamos visualizar la próxima lámina, a título introductorio quise iniciar este conversatorio con un artículo publicado por un venezolano ejemplar, que es Moisés Naim, escritor, y columnista de periódicos internacionales, en donde Moisés Naim dice, ¿en qué se parece la nieve a la corrupción? Y él hace la referencia en los países nórdicos, en donde abunda la nieve, por razones obvias. Ellos tienen en su idioma, en el idioma sami, que es el idioma común de esta región, utilizan 300 palabras aproximadamente para definir, conceptualizar y hacer mención a la nieve. Mientras que existen muchas palabras para hablar de la nieve, existen muy pocas palabras para hablar de la corrupción. Y precisamente estos son los países que tienen menor incidencia de corrupción. Y si hacemos un paralelismo a los países latinoamericanos, en donde en Latinoamérica existen alrededor de 28 palabras que encontré en mi revisión, en donde en diferentes regiones, en diferentes países, existen expresiones distintas para referirse a la corrupción. La coima, la mordida, la mermelada, el guiso, el cohecho, entre otras expresiones que podamos recordar en estos momentos. Entonces, mientras en Latinoamérica tenemos una multiplicidad de palabras, de expresiones, de frases, de anécdotas para referirnos a la corrupción, en los mismos términos, pues en los países nórdicos en donde no hay corrupción, utilizan una multiplicidad de palabras para referirse a la nieve. Entonces, y vemos también esa diferencia que tiene la cultura anglosajona con nuestra cultura, y que también en este juego de palabras vale la pena destacar a título introductorio esa noción del whistleblower, que para la cultura de los países anglosajones se protege, se recibe esa información, se procesa, y como consecuencia de ello, pues existen en múltiples casos actos de justicia, otros actos de impunidad, pero a lo largo de la historia hemos visto la participación de estos personajes que forman parte de una organización, tienen contacto con la información vinculada a crímenes, especialmente a delitos de corrupción, y los sacan a la luz pública. En esos países, estos personajes, en muchos casos, no en todos, históricamente son protegidos y resguardados. En otros casos han sido objeto de persecución. Pero fundamentalmente el whistleblower en estos países nórdicos y en las culturas anglosajonas esencialmente se protege.
a diferencia que en Latinoamérica pues, se trabaja y se le considera como un delator, el chivato, el sapo, y a veces tiene ese whistleblower una consideración negativa. Igual esas palabras que no tienen traducción del inglés al español, como esa noción del accountability, que solemos emplearlo en términos jurídicos como una suerte de rendición de cuentas, que está íntimamente vinculado con la noción de la gobernanza y los deberes de funcionamiento del Estado moderno, pero no, realmente la noción de la accountability, como se conoce en la cultura anglosajona, está íntimamente vinculado con la responsabilidad que debe aceptar el alto funcionario del Estado cuando comete un ilícito, cuando comete una irregularidad, cuando comete una falta a la ética. Y precisamente en base a esa noción de la accountability, ustedes observan que en esos países es común que algún funcionario que sea responsable de un hecho inmediatamente proceda a dimitir, como lo observamos en culturas también de países asiáticos, especialmente en Japón. Entonces, un poco esta introducción está justo para empezar este tema de hablar de la corrupción como lo que es, como un comportamiento indiscutiblemente criminal, pero está íntimamente vinculado con factores circunstanciales de naturaleza cultural, de naturaleza geográfica, y como todo hecho social, indiscutiblemente tienen impacto, no solo en la perpetración del crimen o su masificación, pero también en su sanción. Y por supuesto, y también en la impunidad que existe en estos casos. En la próxima lámina vamos a encontrarnos con algo desde el punto de vista, con aspectos del punto de vista histórico que vale la pena comentar. El primer caso documentado que se tiene de un hecho de corrupción periodísticamente y en tiempos recientes se la llamó como el Tebas Gate. En el Tebas Gate estamos hablando de un caso que aproximadamente ocurrió en el año 1100 a.C., bajo el reinado bajo la directiva del faraón Ramsés IX. Allí pues se encontró un pergamino donde se hace referencia a un caso en donde hay un funcionario del faraón de apellido Peser, quien estaba involucrado y estaba en conocimiento de la existencia de una banda, de una organización criminal que dirigía saqueos de tumbas. Y cuando empezaron a hacer todo el trámite de investigación, se encontraron que dentro de esa estructura organizativa había miembros de altos funcionarios del Estado del antiguo egipcio que habían participado en ello. Entonces no solo hay la referencia al procesamiento de las evidencias, sino lo interesante es que también hay referencia a la situación de impunidad que se generó como consecuencia de demostrarse la participación de altos funcionarios del antiguo Egipto. Pero fíjense que no solo está esta referencia histórica en lo que constituye un caso ya estructurado, enjuiciado y procesado de un evidente hecho de corrupción de funcionarios del Antiguo Egipto, sino también observamos un elemento normativo, que es la primera, es una de las normas que encontramos en los orígenes de la previsión o de la sanción de lo que hoy llamamos la corrupción. Y eso lo van a observar ustedes en el decreto de Honegep, en el año 1300 a.C. Eso, incluso eso está en el pilar, está en el templo Abu Simbel, en el pilar 20 está transcrito el artículo donde se hace referencia a la tipificación de lo que nosotros pudiéramos llamar un hecho de corrupción. Y ahí se castiga con implacable rigor a los funcionarios que abusen de su poder y roben cosechas y ganados a los campesinos. Entonces, fíjese que las sanciones de bastonazo, pero fíjese que no solo se castiga al autor con esa pena corporal, sino también se establece la pena de muerte para el juez que no actúe de manera eficiente y permita con impunidad, o creo que la norma hace referencia a encubrimiento, quien encubriera ese comportamiento. Se impone la pena capital para el juez y se establece ese hecho que indiscutiblemente constituye un hecho de corrupción. Lo más interesante a los efectos de esta conversación es que quisiera resaltar para ustedes en el día de hoy esa frase del abuso de poder. Fíjense que en el año 1300 a.C. ya se definía la corrupción en términos del abuso de poder. Entonces,
vamos a seguir y vamos a observar cómo otro aspecto de la historia que quiero conectarlo, por supuesto, avanzando varios siglos en el tiempo. En la próxima lámina vamos a observar nada más y nada menos a un decreto de pena capital dictada por nuestro libertador Simón Bolívar desde Lima, Perú, bajo la existencia de la Gran Colombia, quien en 1825 emitió el decreto de pena capital para la corrupción. Y ahí está un ejemplar del decreto, y hay una transcripción del mismo al lateral. De aquí quiero destacar un aspecto que me pareció fundamental. Primero, como la motivación, o en el artículo 1 de este decreto, o en el encabezamiento del decreto, se reconoce que la dilapidación de fondos es un desastre que afecta a la República. Es decir, ya reconoce el libertador Simón Bolívar en este decreto de pena capital el impacto que tiene la corrupción en la gobernabilidad y la forma como la corrupción puede afectar en una república, y en este caso se trataba de la Gran Colombia. Y incluso pocos años luego, pues la Gran Colombia se disuelve por múltiples factores, pero uno de esos factores fue indiscutiblemente el hecho del manejo irregular de fondos del Estado. Fíjense que ya para esa época, bueno, ya veníamos hablando de la época de la antigua Grecia, pero ya para esa época ya se consideraba como un bien jurídico, objeto de tutela penal, de ser objeto de imponer con pena capital, el reconocimiento que la corrupción pudiera afectar la estructura política de un país. Y fíjese el término que utiliza el libertador Simón Bolívar: extirpar radicalmente este desorden. Y bueno, y luego pues se castiga con pena capital, y hablando también de lo que constituye la figura de la malversación, y se utiliza también la figura de tomar para sí los recursos, que es lo que nosotros conocemos como la figura del peculado. Y también fíjense que luego de varios siglos se establece sanciones de pena capital también para los jueces que no procedieren conforme a este decreto. Entonces, esto es un tema bien interesante, y otro aspecto que cabe destacar es que se consagra o se hace referencia a la acción popular, a la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda presentar una acusación por razones de crímenes de corrupción, en los términos como establece el libertador Simón Bolívar. Por supuesto, unos años después, ese decreto de pena capital fue abolido, se eliminó la pena de muerte, pero por supuesto el comportamiento siguió. Y si así pasamos por la historia y nos vamos un tiempo atrás, disculpen el desorden cronológico, pero si nos vamos a la antigua Grecia, también hubo escándalos de corrupción en la construcción del Partenón. Se acusó a Pericles de haber malversado los fondos para la construcción del Partenón, y también uno de los grandes oradores de la historia, Demóstenes, también fue acusado y señalado de distraer recursos y apoderarse recursos públicos. Es decir, que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno milenario, está enraizado o arraigado en el comportamiento humano, pero también está estructurado la necesidad de la legalidad, de los creadores de la ley, de los formadores de la sanción, que este comportamiento sea castigado en los términos incluso hasta con pena capital, como lo hemos visto. Fíjense ustedes, en la próxima lámina van a observar algo bien interesante, y con esto conectamos la referencia al decreto de ONGEP de 1300, no, esa es la última lámina, la siguiente, por favor. Está de atrás adelante. Si es tan amable, coloque la lámina número 5, por favor. Esa es. En la lámina número 5, si es tan amable. En esa lámina número 5 vamos a encontrar el paralelismo. Así como en el decreto de ONG, que está en el templo Abu Simbel, en los términos que le comentaba, en donde se definía hace más de 3000 años, se conceptualizaba la corrupción como un abuso de poder. Fíjense ustedes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución
118 del año 2018, emite un concepto o una definición de lo que constituye para ellos la corrupción. Y fíjense qué interesante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos define a la corrupción como un abuso, una desviación de poder, bien de origen público o bien de origen privado, lo cual es bien interesante. Lamentablemente por el tiempo no nos permite irnos hacia la corrupción privada, que es un tema que merece la pena comentarlo, destacarlo y debatirlo en estas áreas jurídicas. Pero fíjense que luego de 3.000 años, todavía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conceptualiza en los mismos términos la corrupción. Y estoy absolutamente convencido que en 2 palabras eso es la definición que podemos llegar, que a lo largo de la historia ha quedado de esa manera. Es sencillamente un abuso o una desviación de poder, con fines económicos o con fines de otra naturaleza, en donde no solo se afecta las arcas del Estado, sino se afecta la institucionalidad, se debilita completamente las estructuras de los poderes públicos y con daños y con un impacto absoluto en la población, quienes son los débiles jurídicos, y ahí hay un elemento de conexión bien interesante que también quiero destacar en la tarde de hoy, que lo vamos a observar en la próxima lámina, en donde van a observar 2 aspectos. Primero, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789. Ahí es bien interesante, porque fíjense cómo para 1989 se conceptualizaba que la ignorancia y el abandono o el desacato de los derechos del hombre eran la causa de las calamidades públicas y de la corrupción. Entonces, para la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es justo la debilidad en los derechos humanos, el desacato a la protección de los derechos del hombre y del ciudadano, trae como consecuencia que los gobiernos se corrompan. Pero fíjense que a lo largo de los años, esa noción se ha transformado. Y en la imagen que ustedes tienen a mano izquierda, que es una imagen de un libro, de un trabajo bien interesante que está publicado en internet de diciembre del año 2019, muy reciente, emanado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde hacen un trabajo fantástico de lo que es la corrupción y derechos humanos, en donde inequívocamente se llega a la conclusión, en los términos como lo hemos dicho desde hace varios años, que el fenómeno de la corrupción tiene un impacto directo, claro, inequívoco en los derechos fundamentales de las personas. Y es obvio, si los recursos del Estado son dilapidados, son malversados, son sustraídos, son objeto de toda la gama de delitos que se prevén en los delitos contra la corrupción, evidentemente que no hay recursos para dar asistencia médica, para proteger derecho a la educación, proteger los derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución y en los pactos internacionales de derechos humanos. Pero fíjense que eso es un tema que a mí me apasiona, en el sentido de establecer ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la violación del derecho humano y este es un elemento generador de la corrupción, o es al contrario, o es la corrupción que trae como consecuencia el impacto en la violación de los derechos humanos? Hay trabajos fantásticos en esa materia. Por supuesto, este libro que les recomiendo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en PDF, en internet lo pueden conseguir, pero también les recomiendo la obra de la profesora norteamericana Ann Peters, quien tiene varios años trabajando el tema, tiene varios libros publicados, incluso parte de sus publicaciones están dentro de una compilación que hizo Tablante, el político venezolano Tablante, en donde está compilado todo su estudio académico del impacto de la corrupción en los derechos humanos. Y por cierto, en ese mismo libro hay datos importantes y muy bien estructurados y graficados en lo que constituye el impacto de hechos de corrupción en la República Bolivariana de Venezuela y cómo se ha afectado en esto de manera directa al desarrollo o la protección de los derechos humanos. Entonces, en la tarde de hoy, pues evidentemente lo que hemos pretendido es hacer una revisión internacional. Y en la próxima lámina vamos a observar algo que es interesante.
que son las cifras de corrupción que presenta la organización internacional Transparencia Internacional, valga la redundancia, o Transparency International. Esta organización, entre otras funciones, cumple con una tarea anual de presentar un índice, pero de percepción de corrupción. Se hace un análisis con agencias externas y se hace una revisión de cómo se percibe tanto las actividades anticorrupción que realizan los estados, como también, y cómo lo percibe la gente, cómo se percibe a nivel de medios de comunicación, cómo se maneja redes sociales, cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para ser eficiente en el combate con la corrupción, en contra de la corrupción, y cuáles son las medidas de protección o de cautelares que toma el Estado para evitar que los recursos del Estado, o sea, de los recursos públicos, se dilapiden en los términos como se hace. Observen ustedes el mapa mundi, desde ahí está establecido, se hace una revisión, un estudio de 180 países de los diferentes continentes, y desde el color más oscuro son los países que tienen una percepción de mayor gravedad en cuanto a la corrupción, y los países con mayor claridad, con el color amarillo, pues se ve que son los países en donde hay una percepción menor. Y ahí observan ustedes el mapa, fíjense que los temas, los matices de mayor oscuridad lo observamos lamentablemente en el continente africano. Observen ustedes de norte a sur, Libia, Sudán del norte, Sudán del sur, la República Democrática del Congo y más a la derecha Somalia. Son los países que se observan dentro del continente africano como de mayor corrupción. Y si nos vamos del lado de Latinoamérica, pues ahí vemos como lamentablemente que Venezuela ocupa el peor lugar. Está en el lugar 173 de mala percepción de la lucha contra la corrupción de 180 países. Estamos prácticamente en el último lugar en el último lugar de los países cuyas instituciones luchan de manera eficaz en contra de la corrupción, entre otros países. Y vamos a revisar la lámina posterior. La lámina siguiente, vamos a observar justo el índice de percepción que hace Transparencia Internacional relativo al año 2019 y que publican en febrero del 2020. Observen ustedes allí que el continente europeo es el continente con mejor evaluación en cuanto al análisis de los índices de percepción. Y fíjense precisamente, ahí se ve la coloración de los países nórdicos, en donde se utilizan 300 palabras para hablar de la nieve, pero se utilizan muy pocas y con mucha eficiencia y con mucha capacidad para hacer prevención y sanción en caso de corrupción, y con mucha capacidad de neutralizar la corrupción bajo parámetros culturales, que es uno de los elementos fundamentales de la lucha contra la corrupción. Hay que partir de la necesidad de transformar nuestras culturas, y esos países lo tienen muy claro y los resultados están a la vista. Definitivamente, los países de la Unión Europea son los países que están mejor posicionados, incluyendo a España, que también pues, ha tenido algunos escándalos de corrupción a lo largo de los últimos años, pero lo interesante de estos países es que tienen la capacidad institucional para responder, para imponer las sanciones que tengan que establecerse, para evitar que exista impunidad y establecer los mecanismos de transparencia adecuados para prevenir que se produzcan estas conductas. Por último, nos vamos a ir al continente americano, un poco para ver más en detalle en la próxima lámina cuál es la percepción de los índices de corrupción. Ya van a observar cuando cambien la lámina, nos vamos a Latinoamérica y lamentablemente pues vemos a Venezuela en el lugar 16 de peor percepción en cuanto al combate de la corrupción, y en el lugar 173 de los países más corruptos de 180 países. Y obsérvese que los países con mayor índice de corrupción o de percepción de corrupción, estamos hablando de Haití, de Nicaragua, Honduras y Guatemala. Ahí se ve pues parte de los países centroamericanos que lamentablemente pues tienen ese estigma. Allí también, como hablamos lo negativo, pues vamos a hablar lo positivo. Y fíjese, interesante, por supuesto Canadá está en el primer lugar, pero hay algo que vale la pena destacar.
la posición de Uruguay y la posición de Chile. Chile ha tenido un trabajo bastante interesante, positivo, y es un ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra la corrupción desde el gobierno de Michelle Bachelet, a pesar de algunas críticas que se le hizo, algunas denuncias que se presentaron, y luego en los gobiernos posteriores, pero hay que reconocer que Chile ha desarrollado todo una institucionalidad en materia de transparencia, en materia de gobierno abierto y en materia de rendición de cuentas. Y el modelo chileno y algunas partes del modelo peruano y el modelo uruguayo son indiscutiblemente ejemplos de buenas prácticas. Por supuesto, no podemos dejar de hablar en Latinoamérica sin referirnos al escándalo de corrupción de la Odebrecht, de esta empresa Odebrecht, que, como ustedes bien conocen, se inició con actividades empresariales en Brasil, y luego esa actividad se transformó en una estructura organizada de delincuencia transnacional en la cual se perpetraron hechos de corrupción y de lavado de activos a lo largo de prácticamente de todo el continente suramericano. Y pues eso ha costado la cabeza, o vamos a decir que el destino político de presidentes, expresidentes y altos funcionarios de diversos países. Eso es una realidad. El caso Odebrecht debe ser un caso que no solo llame a la reflexión, que no solo llame a la denuncia, no solo llame a la necesidad de evitar impunidad, sino el caso Odebrecht es un caso en donde nos tiene que obligar a redimensionar la lucha contra la corrupción y verla bajo parámetros transnacionales, y fortalecer los sistemas internacionales de cooperación, de prevención y de castigo para estos comportamientos. Tal vez en otro caso, en otro evento, merecería la pena profundizar en el caso de Odebrecht y su impacto en Latinoamérica. En la próxima lámina quería hacer referencia, por favor. Ya entramos de lleno a los elementos normativos de esta conversación. Entonces, aquí seguimos la misma línea de lo que hemos hablado en forma cronológica, y vamos a hablar de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Fíjense qué interesante que la Convención Interamericana contra la Corrupción es del año 1996 y es primigenia, es un instrumento internacional, por supuesto de carácter regional, que se emite de manera primaria a la Convención de Naciones Unidas. Es decir, que nosotros iniciamos en este parámetro. Por supuesto, habían legislaciones norteamericanas anteriores con impacto internacional, sobre todo para la investigación y juzgamiento de funcionarios del Estado norteamericano en el extranjero, y algunas disposiciones de aplicación en Europa. Pero, sin embargo, con el carácter de convención interamericana como tal, esta sería la primera. Y también merece la pena destacar que esta Convención Interamericana contra la Corrupción del año 1996 se celebra en Caracas y es comúnmente llamada como la Convención de Caracas, donde en aquella época se reunieron en territorio venezolano y los países latinoamericanos acordaron establecer vínculos y establecer un compromiso constante y permanente para luchar de manera eficiente contra la corrupción. En términos muy generales, lamento que con ocasión al tiempo no lo permiten, pero esencialmente, ¿qué es lo que pretende? ¿Cuáles son los elementos, los aspectos fundamentales de esta convención? Bueno, fundamentalmente son armonizar la legislación penal, crear los tipos penales, por supuesto, respetando la soberanía de cada país, respetando sus fenómenos, sus circunstancias culturales y sociales que tienen indiscutiblemente impacto en la legislación penal, pero también la necesidad de armonizar la legislación especial, la legislación penal especial en cuanto a los tipos penales, establecer también la cooperación de Estados partes. Y fíjense qué interesante, la motivación de esta Convención Interamericana contra la Corrupción es evitar la proliferación de la criminalidad organizada, el narcotráfico y las actividades financieras ilícitas. Ya para esa etapa ya se preveía, ya se concebía la existencia de organizaciones criminales. El tema del narcotráfico en Colombia era muy potente. Y la consecuencia del narcotráfico es que esos fondos permean indiscutiblemente en funcionarios públicos y cómo se corrompe la administración pública con fondos procedentes de actividades ilegales.
también la necesidad de establecer parámetros de cooperación entre los países de la Organización de Estados Americanos, cooperación que está dirigida en términos de asistencia mutua en materia penal, en compartir información que permita la investigación eficiente, el enjuiciamiento de personas responsables por estos crímenes, el trabajo conjunto en materia de extradición, disposiciones expresas de la organización de esta Convención Interamericana, de la OEA, en donde no se debe confundir a los delitos de corrupción con delitos políticos que no son susceptibles de ser objeto de extradición, y que separar muy bien la persecución política de los delitos de corrupción, y en donde los delitos de corrupción deben ser objeto de extradición, deben ser objeto de enjuiciamiento en los territorios competentes bajo la jurisdicción para ello. Por supuesto, el principio de progresividad, en donde estas normas de sanción, de procesamiento, de enjuiciamiento a las conductas criminales corruptas, pues deben ser aplicadas en beneficio de garantizar y de evitar la impunidad. Y también un elemento que es fundamental y es un avance importante a nivel internacional, es que esta Convención contra la Corrupción establecía que no se puede excusar las instituciones financieras ni bancarias en la existencia del secreto bancario bajo la orden judicial o los elementos que maneja la legislación de cada país para escudarse en suministrar información que de alguna manera genere impunidad. Entonces, esta es, vamos a decir, la estructura general de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Seguidamente, vamos a observar en la próxima lámina cómo está desarrollada y cómo se estructuró la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Fíjense ustedes, y quedándonos un poco refiriéndonos a Venezuela, fíjense ustedes que ya se suscribe la Convención de Caracas de la OEA, y luego en el año, pero anteriormente, en el año 82, ya en Venezuela se había reformado la ley. Nosotros desde el año 64 el Código Penal contenía las figuras delictivas de los delitos de corrupción, pero luego existía una ley de enriquecimiento ilícito, y posteriormente en los años 80 se crea la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Lo interesante de esta ley es que esta ley, a pesar que es una ley anterior, recoge elementos fundamentales que después los vamos a observar en la Convención de Caracas, en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, pero también lo observamos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el año 2003. Por supuesto, no quiero decir con esto que la legislación venezolana influyó en los tratados internacionales, pero sí quiero decir que en los años 80 la creación o la promulgación de una ley orgánica de protección al patrimonio del Estado venezolano contenía de una manera muy, muy contundente, y vamos a decir que desde el punto de vista legislativo muy eficiente, aspectos vinculados a la lucha, a la prevención, a la sanción y al castigo, y a la tipicidad o tipificación de estas conductas. Cuando nos vamos hacia la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, fíjese que se hace en el año 2003, pues entre otros elementos que tiene, pues tiene 4 capítulos fundamentales. La necesidad que los estados contemplen en el capítulo 2, impone el deber de los estados ante la comunidad internacional, ante la Organización de las Naciones Unidas, establecer los mecanismos de transparencia, las políticas gubernamentales de rendición de cuentas. Son absolutamente necesarios, son imperativos, tienen que formar parte de las políticas de estados de una gobernanza moderna de cara a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, como un sistema universal de limitación o de homogeneización de los patrones y las políticas públicas en materia de prevención a la corrupción. De igual manera, en su capítulo 3, pues se establece todo lo relativo a las figuras delictivas, un poco con la idea, en el mismo sentido de la Convención Interamericana, de armonizar, de homogeneizar, insisto, respetando la soberanía de los países, que la misma convención protege como principio fundamental, pero también desarrolla la necesidad para evitar diferencias en cuanto a los tratados de extradición, que se compartan a los elementos principales para la concepción de lo que se conoce en derecho internacional como la doble tipicidad para la procedencia de los casos de extradición. Y en los mismos términos, pues en el capítulo 4 se hace todo un desarrollo de lo que constituye el deber de los Estados miembros, de los Estados parte de esta convención, de cooperar internacionalmente en el envío de información,
esos pactos de asistencia, de cooperación y asistencia mutua en materia penal tienen mayor vigencia, tienen mayor aplicabilidad, quedan fortalecidos con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y de alguna manera allí están establecidos. Y uno de los elementos que tiene mayor impacto y de mayor eficiencia es el capítulo relativo a la recuperación de activos. Ya la referencia a la necesidad y al deber de los estados de la comunidad internacional, que no solo se castigue y se colabore entre ellos para evitar esos delitos, sino también que se colabore entre los países de la comunidad internacional para que el producto de la perpetración de los crímenes de corrupción sea preservado por los países, sea recuperado por los países y sea devuelto a su lugar de origen. Hay procedimientos, hay referencias y hay elementos fundamentales para eso, y todo esto pues la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen tiene todo un desarrollo bien importante. También hay que hacer referencia al trabajo que ha hecho el Banco Mundial para proteger, para prevenir los crímenes de corrupción y para impulsar las iniciativas de recuperación de activos. Y en ambas convenciones, tanto la de la OEA como de las Naciones Unidas, el establecimiento de mecanismos de seguimiento para que los estados lo apliquen. A pesar del tiempo que estas convenciones están en vigor y que los países la han suscrito y la han aplicado en sus países, todavía no están completamente aplicables. Entonces existen los mecanismos de seguimiento de aplicación a nivel tanto de la OEA como a nivel de las Naciones Unidas. Seguimos con el tiempo, creo que se nos acaba el tiempo, vamos a acelerar. En las próximas láminas vamos a ver un poco el sistema europeo, cómo está establecido, en términos que a mí me parece bien interesante, porque no solo a nivel de la Unión Europea se han limitado a establecer un tipo de convenio, sino se han establecido diversos instrumentos. Allí se produce evidencia de el interés que tiene la Unión Europea de revisar, de legislar y de establecer toda una legislación para los países de Europa de manera tal de que los hechos de corrupción sean castigados. Uno de los instrumentos europeos más importantes, por supuesto, es el Convenio Penal contra la Corrupción. Ahí precisamente se parten de los mismos elementos que hemos referido a los instrumentos anteriores: la necesidad de la colaboración entre los países de la Unión Europea, la necesidad de colaboración de los países de la Unión Europea con otros países de otras regiones del globo, de otros continentes, también la necesidad del intercambio de pruebas y facilitar dentro de la legislación comunitaria todo el trabajo de cooperación para que sean castigados. Pero fíjense, otro instrumento que es muy interesante, que es el Convenio contra la Corrupción, vinculado para funcionarios, pero de aplicación para funcionarios de la Unión Europea, funcionarios que estén vinculados, que formen parte de esos organismos comunitarios. Entonces tienen un régimen especial, pero también un régimen de sanción, un régimen de revisión, un régimen con estrictos protocolos de prevención y estrictos protocolos de sanción. Y otros de las instituciones bien interesantes dentro de la Unión Europea es lo que llaman el GRECO, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción. Esa institución que se encarga de establecer recomendaciones, lineamientos, las políticas públicas que se van a desarrollar dentro de la Unión Europea y que tienen impacto indiscutiblemente deben tener impacto sobre los diversos países de la Unión Europea en materia de prevención y castigo. Y sobre todo los 20 principios contra la anticorrupción, el código de conducta y las normas relativas al financiamiento de organizaciones políticas y en materia de elección para evitar los crímenes vinculados a este tipo de actividades. Para finalizar, vamos a hacer la misma referencia al convenio africano contra la corrupción. En la próxima lámina lo vamos a observar. En este convenio, que es el convenio que se hace con posterioridad de la Unión Africana, se hace en el año 2003 y consagra los valores similares, la necesidad de armonizar las legislaciones. Y no solo aquí es interesante, sino que no solo se limita a la necesidad de armonizar los tipos penales dentro de los países de la Unión Africana, sino también insta a producir
procesos de armonización en cuanto a políticas públicas y a la legislación. Y algo interesante, que es que el mismo preámbulo de esta Convención Africana establece el impacto que tiene la corrupción y la impunidad de estos crímenes sobre la población, sobre los derechos humanos, sobre lo que se conoce en el derecho africano como el derecho de los pueblos. Ese es el reconocimiento de ese derecho de carácter colectivo o difuso, pero ya consagrado como un derecho fundamental recogido de manera expresa en sus legislaciones. También contemplan la necesidad de confiscar los activos ilícitos procedentes de esas operaciones y todo el tema muy vinculado a lo que es la cooperación internacional con países de otros continentes y también todas las medidas para prevenir, castigar y erradicar la corrupción. Es interesante cómo la Unión Africana utiliza la metodología de Naciones Unidas, la metodología europea y la metodología interamericana para desarrollar un potente instrumento de lucha contra la corrupción. Seguimos. Pues aquí hacemos en la próxima lámina otros instrumentos, especialmente norteamericanos y del Reino Unido. Una de las normas que por razones de tiempo no vamos a comentar, pero sería interesante hablar en otra oportunidad, es relativo al Foreign Corrupt Practice Act de los Estados Unidos. Es vinculado a la necesidad, como estableció ese instrumento legislativo norteamericano, de perseguir las prácticas de corrupción de funcionarios norteamericanos en el extranjero. En caso que se reciban coimas o comisiones indebidas o prácticas corruptas de funcionarios norteamericanos que se encuentren ejerciendo función pública en el exterior. Y también, de alguna manera, como está previsto el Bribery Act de Reino Unido, entre otras normas que ahí estamos haciendo referencia, en especial el Anti-Bribery and Corruption, que también forma parte de la Unión Europea, de esta organización de cooperación económica y desarrollo, de cooperación y desarrollo económico, en la cual Europa forma parte, entre otros países también. Pero vamos a ir vamos a seguir a la lámina siguiente para terminar ya esta etapa de conversatorio y escuchar y discutir el debate de preguntas. Por supuesto, en manera paralela a esta referencia o estos comentarios, a grosso modo, relativo a los instrumentos internacionales contra la corrupción, hay experiencias históricas que son importantísimas, que quisiera hacer referencia. Insisto, en honor al tiempo no podemos profundizar, cosa que me encantaría hacerlo, pero en otra ocasión estaremos encantados de hacerlo, que son las llamadas comisiones, tanto internacionales o independientes o nacionales contra la corrupción. La primera de ellas es de 1953, de Singapur, ese Buró de Investigaciones de Prácticas Corruptas. La segunda, muy eficiente también, se hizo en Hong Kong, que es la famosa ICAC, que es la Comisión Independiente contra la Corrupción. Ambas instituciones, y yo estoy absolutamente convencido de ello, de que el trabajo que se hizo anticorrupción en esa época, claro, con las particularidades de la legislación, con las particularidades históricas de ese momento, con las particularidades culturales de ese momento, con los amplios poderes que tenían esas comisiones, pues permitieron prácticamente erradicar o minimizar el comportamiento y las prácticas corruptas que con anterioridad a su existencia habían minado la sociedad de esos países y habían afectado institucionalmente a los mismos. Y vuelvo e insisto en ello. Parte del progreso, del desarrollo, de la potencia económica de estos países es el resultado de la eficiencia en el combate contra la corrupción. Lo más eficiente. No lo podemos aplicar en su... Venga, muy bien, yo te espero. Un besito. Yo estoy muy bien. Ok, me vuelvo a conectar. Y bueno, ahí tenemos 3 ejemplos que consideramos importantes, que son los ejemplos en Latinoamérica. Tanto el caso de la Maxi,
y de la CICIG. Y la CICIG, pues, con la experiencia con Naciones Unidas, y la MACSIC con la experiencia de la OEA. Ambos son comisiones que lograron elementos positivos, lograron judicializar, lograron condenas en términos que yo pudiera perfectamente calificar como eficientes, pero han tenido sus críticas, y muy lamentablemente hay que reconocer que estas comisiones han sido cerradas, y pienso que debieron haber continuado. Con respecto a las CICIES en El Salvador, en la cual he tenido el inmenso honor de participar en su creación, y actualmente pues tengo algún tipo de presencia en el gobierno de El Salvador en términos de políticas públicas anticorrupción. Pues nosotros sí tenemos una visión muy positiva de lo que puede constituir las CICIES en una actividad preventiva, en una actividad de compilación, de análisis, de procesamiento de información, y la forma como esto puede coadyuvar y fortalecer el sistema de justicia en El Salvador para lograr que muchos hechos de corrupción que se han venido cometiendo o que se pueden haber cometido no queden en la impunidad. Eso es uno de los elementos que quisiéramos desarrollar, pero yo creo que el tiempo ya nos lo permite. En la próxima lámina vamos a seguir avanzando con este tema, y en la próxima lámina sí quería hacer referencia, ya para concluir, que observen ustedes cómo en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, dentro de la Meta 16, están todo lo relativo para lograr la paz, lograr el fortalecimiento de la justicia, lograr la solidez de las instituciones, pues necesariamente hay que promover y fortalecer el desarrollo de la recuperación de activos, del trabajo y la lucha contra la delincuencia organizada internacional. Por cierto, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción la tenemos que conectar, la tenemos que interpretar y trabajar en perfecta adecuación con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la conocida Convención de Palermo. Son perfectamente aplicables, y recordemos que el combate de la corrupción también parte de la investigación y el castigo de los crímenes de lavado de activos que se cometen a nivel internacional. Hay una total y absoluta conexión entre ambos crímenes y entre ambos instrumentos. Y por supuesto la cooperación internacional, el fortalecimiento de la actividad de la prevención y el castigo de estos comportamientos anticorrupción indiscutiblemente son objetivos de la Agenda 2030, en el cual todos estamos en la obligación de participar, impulsar y desarrollar para evitar que se mantengan estos hechos impunemente. Y para finalizar, en definitiva, en la próxima lámina, aquí está la propuesta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sociedad civil organizada? ¿Qué tenemos que hacer desde el mundo del derecho, del aporte, que como abogados, como juristas, como jueces, podemos aportar en la lucha contra la corrupción? Bueno, tenemos muchísimos mecanismos para hacerlo, y realmente estamos trabajando en la necesidad de utilizar la última tecnología en herramientas de lo que se conoce como el GovTech, utilizar la tecnología 4.0 para establecer unas líneas de gobierno que impidan, que limiten o dificulten la perpetración de crímenes de corrupción. Por supuesto, estos mecanismos de tecnológicos, informáticos fundamentalmente, pues se han utilizado como instrumentos para lograr dentro de la gobernanza de los países actividades de transparencia, el gobierno abierto y de rendición de cuentas. El trámite de la denuncia, el seguimiento de casos, perfectamente se puede hacer con inteligencia artificial, de manera que la víctima o el denunciante esté perfectamente identificado, y los mismos mecanismos de inteligencia artificial con sus algoritmos puedan detectar dónde están las fallas en los procesos, dónde están las dilaciones procesales en las investigaciones, dónde están las debilidades, y las pueda sancionar y subsanar en el momento mismo del trámite de estos procesos. Otro de los aportes que estamos desarrollando, y esto no es ciencia ficción, esto existe hoy en día, y por cierto, ingenieros guayaneses forman parte de este equipo de trabajo en la creación de smart contract con blockchain para las contrataciones públicas. Este tipo de tecnología evita que desde la licitación hasta el desarrollo de la ejecución del contrato, su culminación y su cierre, esté manejado por un sistema informático
con toda la seguridad inalterable, que desde la licitación se ha escogido por parámetros objetivos, que no hay cabida a la corrupción en la elección de las empresas contratistas, que en la ejecución bien de obras o bien de la prestación de servicios esté regularizada, controlada y supervigilada con sistemas informáticos que pueden ir desde drones que captan la calidad y la cantidad de la porcentaje de obras, hasta la realización de los pagos parciales en la ejecución de las obras, sin que intervengan terceros. Se ejecutan las obras en su parcialidad, se certifica de manera tecnológica e informática el debido cumplimiento de la misma, e inmediatamente el sistema informático libera el pago sin que exista la mano de la persona que pueda generar algún tipo de actividad. Y por supuesto, todos estos mecanismos de Big Data y de Small Data, por supuesto, con las debidas órdenes de los jueces, con el cumplimiento del debido proceso, nos va a permitir compilar información clara e inequívoca para acreditar evidencia certera de comportamientos criminales, de actividades de corrupción, de blanqueo de capitales, entre otros comportamientos de esta naturaleza. En definitiva, y ya para terminar de este conversatorio, y no se haga más largo, pues no me queda más que terminar con en la próxima lámina, nada más y nada menos que con mi admirado Kofi Annan, antiguo secretario general de Naciones Unidas. Y aquí observamos cómo Kofi Annan define a la corrupción como una plaga insidiosa, con consecuencias corrosivas y nefastas para la sociedad. Esa es de la manera como Kofi Annan define la corrupción, es la manera como todos debemos concebirla. No solamente desde el punto concebirla, perseguirla, evitarla, prevenirla, y toda la actuación que corresponda como nosotros, como abogados, como juristas, en el lugar que nos corresponda estar, debemos luchar en contra de la corrupción. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros acá. Gracias, doctor Gutiérrez, por su magistral conferencia. Ha sido un viaje rasante, histórico, geográfico y jurídico, ¿no? Sobre el tema de la corrupción, que no nos queda duda que es la otra pandemia de la humanidad, ¿no? Que nos toca a todos combatir y luchar desde los tiempos remotos de la humanidad hasta el presente. Tenemos seguro mucho material para una segunda conferencia en otra oportunidad que esperamos poder contar con su participación. En este momento tenemos un ciclo de preguntas gracias a algunas preguntas que han formulado las personas que han participado. Le agradecemos a todas las personas que se han sumado a la conexión. Tenemos más de 40 personas que se han comunicado y conectado. Aquí le voy a transmitir, doctor, las preguntas formuladas, algunas de ellas están en el chat grupal y se voy a proceder a leerlas y usted pues la responde según usted considere, ¿no? Aquí le leo. Primera pregunta: ¿cuál es su opinión sobre la ley contra la corrupción vigente en Venezuela? ¿Está adaptada a la realidad cuando observamos familias completas en cargos de una misma institución pública? Ejemplo, madre, alcalde, hermano, síndico, hijo de director, hija de presidente, etcétera. ¿Escuchó la pregunta, doctor? Muchas gracias muchas gracias a todos por su asistencia y por supuesto por sus preguntas. Sí, fíjese qué interesante esta pregunta. Nosotros veníamos de tener una ley orgánica contra la corrupción, a la que he hecho mención, una ley que insisto, en su potencia, en sus capacidades. Y esa ley orgánica, salvaguarda del patrimonio público en Venezuela, que hice referencia, ha sido derogada por la ley contra la corrupción. Fíjese que esto, ya partiendo de este cambio legislativo, existe algo que hay que destacar. Una ley orgánica que en la estructura jurídica de Venezuela, dentro de parámetros kelsenianos, una ley orgánica tiene mayor jerarquía que una ley especial. Y fíjense ustedes cómo el Parlamento venezolano de esa época deroga una ley orgánica por una ley especial, una ley de menor rango. Ahí ustedes ven un poco la falta de interés o la falta de relevancia que se tiene en el combate contra la corrupción. Esto pareciera nimio, pero sí tiene un componente jurídico importante. Derogar una ley
de mayor jerarquía por otra de menor jerarquía dentro de la pirámide de Kelsen bajo parámetros de la legalidad venezolana. Ok. El nepotismo es un tema interesante y eso es uno de los aspectos que se ha discutido internacionalmente. La punición del nepotismo. Esa figura de la presencia de familiares en diversos organismos de la administración pública o dentro de los organismos de la administración pública, que inequívocamente, claramente tiene un componente de una falta a la ética o una falta de naturaleza administrativa, que en algunas legislaciones puede ser constitutivo de delito. En Venezuela, la ley contra la corrupción no lo prevé como tal. Sí considero que debe haber un cambio de legislación, sí considero que el nepotismo debe incorporarse dentro de los comportamientos punibles con sanción importante, porque el nepotismo genera corrupción, el nepotismo afecta la credibilidad de las instituciones, la transparencia, el actuar del funcionario, y sí me parece que son comportamientos que deben incluirse como tal dentro de la función pública. En todo caso, pues, puede ser materia de propuestas legislativas a futuro. Doctor Gutiérrez, la anterior pregunta fue formulada por Lisette Karina Márquez. La siguiente pregunta que le formulan por parte del doctor César Sánchez es la siguiente. La Convención de Caracas excluye el secreto bancario. Ello incluye, por supuesto, la banca del Estado investigado, que no debe omitir información. De no aportarla, ¿se puede presumir esa falta de cooperación o que esa falta de cooperación está destinada a encubrir hechos de corrupción? Saludos de parte del doctor César Sánchez. Sí. Muchas gracias, doctor César Sánchez, por esa interesante pregunta. Doctor Sánchez, la Convención de Caracas, la Convención Interamericana contra la Corrupción, lo que establece es el marco rector de las políticas públicas de los estados. Y cuando consagra la necesidad de que el secreto bancario no sea un instrumento óbice para generar impunidad, lo que está contemplando es el deber de los estados partes de esa convención de desarrollar dentro de su legislación interna que el secreto bancario no sea un límite para el acceso a la información financiera y que eso pueda afectar la eficacia de las investigaciones. Entonces, todos los países que forman parte que han suscrito la Convención de Caracas, la Convención Interamericana contra la Corrupción, tienen la obligación de adecuar sus legislaciones, de incorporar, dentro de sus legislaciones, todos los instrumentos jurídicos necesarios para que el secreto bancario en investigaciones contra la corrupción sea levantado bajo los parámetros establecidos en la legislación interna, especialmente lo relativo a las órdenes judiciales, al debido proceso, a la intervención de las instituciones investigativas y que tampoco se afecte a derechos fundamentales de los investigados vinculados a su intimidad y el secreto de la intimidad de la información vinculada a las finanzas. El deber es del Estado, parte dentro de la Convención, en la modificación o la adecuación de la legislación interna para facilitar la información de las entidades financieras y que ésta llegue a las investigaciones bajo los parámetros que la misma norma consagra. Si las instituciones financieras no cumplen, pues el Estado tiene que contemplar un marco regulador y sancionatorio en caso tal que exista incumplimiento de las mismas, y si los Estados partes no cumplen con el levantamiento del secreto bancario dentro de sus legislaciones, evidentemente existen esos mecanismos. En materia de la Convención de la OEA, existe lo que se conoce como el MESICIC, que es el mecanismo de seguimiento en cuanto a la aplicación de la progresiva y eficiente y correcta y oportuna de las obligaciones de los Estados partes de esta convención dentro de las legislaciones y dentro de la legislación de los países de los países interamericanos. Y hay reuniones de la MESICIC constantes en conjunto con las autoridades de la OEA para hacer una revisión, evaluación, recomendación y persistencia de que las obligaciones asumidas en la Convención Interamericana sean cumplidas a cabalidad por los estados de Estados americanos. Gracias. Doctor Gutiérrez, tenemos otras preguntas acá. La formula concretamente María Guerreiro y se la leo. Indica lo siguiente. ¿Se puede solicitar el accionar de la Convención
para proceder a investigar actos de corrupción de una persona específica o simplemente sirve como marco normativo? De ser afirmativa la respuesta, ¿quiénes pueden hacer esa solicitud? Sí, eso es una buena pregunta. Fíjese, en los términos como lo he mencionado, estamos hablando de derecho internacional público, y el derecho internacional público va a regular los mecanismos, mecanismos y actividades de políticas públicas entre los estados. Eso tenemos que partir de esa primera noción conceptual. Pero tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, especialmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, esa Convención de Palermo, y también la Convención Interamericana establecen instrumentos que nos permiten la persecución penal. ¿En qué sentido? Nos permiten invocar normas de cooperación internacional. Recuerden que desde hace, yo diría, 20, 30 años, la corrupción ha dejado de ser un fenómeno local para ser un fenómeno transnacional. Los capitales productos de las actividades delictivas, de los actos de corrupción, se encuentran en paraísos fiscales, se encuentran en otros países, son invertidos en inmuebles y en operaciones que perfectamente son constitutivas de delitos de blanqueo de capitales. Entonces estaríamos en presencia de delitos de corrupción cometidas en el territorio de su perpetración, con la competencia y la jurisdicción para su persecución, y los delitos de blanqueo de capitales al lugar donde esos capitales ilícitos procedentes de actividades criminales son invertidos, son destinados, son depositados. Y ahí, entonces, es donde nosotros vamos a invocar y vamos a aplicar y vamos a exigir que se apliquen disposiciones de cooperación internacional en materia de colaboración y asistencia mutua en materia penal, en materia de, valga la redundancia, en materia de extradición, en el caso que sea detenido algún perseguido por crímenes de corrupción, que no se utilice la figura de los delitos políticos como un mecanismo para eludir la responsabilidad criminal de estos autores, y también como un mecanismo internacional para lograr la recuperación de activos, el decomiso de activos que se encuentren ubicados en otros países y que esos activos sean debidamente recuperados y devueltos al país que es víctima de la perpetración de esos hechos. La invocación de estas normas por parte de un particular está dirigido a propiciar los mecanismos de colaboración, de cooperación internacional en el marco de investigaciones abiertas en las instituciones competentes y en el marco de lo que puede ser la colaboración para la detención, captura, obtención de evidencias y en efecto para la ulterior condena y las implicaciones penales o civiles indemnizativas que pueda obtener las mismas. Espero, María, que quede satisfecha tu pregunta. Gracias, doctor Roberto. Adelante. Una última pregunta, por lo menos formulada en el chat, de parte de Wilker Peña, desde Caracas. Le indica lo siguiente: conociendo la realidad histórica de Venezuela, tomando en cuenta que incluso Bolívar hablaba de pena capital en 1826, y sabiendo que se ha extendido esa problemática hasta la actualidad, y ahora de una manera más grave, ¿cuál o cómo sería el método para promover una lucha efectiva frente a la corrupción en nuestra nación? Sí. Wilker, muchas gracias por tu pregunta y la respondo reiterando la penúltima lámina antes del gran Kofi Annan. En los proyectos en los que estamos trabajando en este momento, con tecnología venezolana, en algunos casos, y de expertos informáticos de otros países, es tecnología dirigida justo a trabajar en el eje esencial de lo que constituye la lucha contra la corrupción, que es la prevención. El establecimiento de sistemas informáticos que permitan, que obliguen a los países a establecer políticas de transparencia, de rendición de cuentas, de gobierno abierto. Fíjense que estamos viendo en Madrid las críticas que se hacen, que los portales de transparencia no están actualizadas, las compras que se han realizado con ocasión a la emergencia de la pandemia COVID, del nuevo COVID-19. Bueno, eso es información que tiene que estar al día a día. Eso es información que los portales de transparencia de los países es el elemento fundamental para que la sociedad civil organizada y el ciudadano común tenga conocimiento de céntimo a céntimo cómo se invierte en los fondos del Estado, en quién se invierte, quiénes son las empresas contratistas, dónde está el contrato, la revisión de esos procedimientos de contratación.
en el aporte que estamos haciendo del GovTech, especialmente con la contratación vía smart contract, contratos públicos vía smart contract y blockchain. Bueno, proponemos que existan en los contratos de obras públicas cámaras que emitan información 24 horas durante todos los días ininterrumpidamente de la evolución de la ejecución de los contratos. Que los contratos de obras sean públicos, cómo se van desarrollando las obras, cuántos obreros están trabajando, cuáles son las empresas contratistas que están allí, cuáles son los equipos que se están desarrollando y el ciudadano interesado pueda ver día a día cómo las obras van avanzando. Y los órganos de control, llámese Contraloría, como se dice en Venezuela y en Colombia, llámese Tribunal de Cuentas, como en España, o Corte de Cuentas, como se le reconoce en El Salvador, los órganos de control establezcan un control directo, eficiente, inequívoco, en tiempo real, inmediato de cómo se desarrolla una obra. Y el mismo sistema de blockchain contemple mecanismos para el caso de que se demuestre que hay un ilícito, que un bien se está siendo objeto de malversación, un dinero se está malversando, un bien se está apoderándose, un contrato se haya incluido, el mismo sistema levanta las alarmas, notifica a los organismos investigativos, notifica a la fiscalía y la fiscalía le llega toda la información del ilícito de manera inmediata para que tome las medidas cautelares que están previstas en las convenciones internacionales y que están previstas en la legislación venezolana. Y eso permitiría prácticamente en tiempo real que se emitan medidas cautelares con la evidencia documental, técnica e inequívoca que se está cometiendo un ilícito. Y con los señalamientos en el caso tal de que no exista la debida diligencia, tanto por parte de los funcionarios que deben observar el control interno de esas ejecuciones contractuales, como por parte de los funcionarios investigativos que tienen el deber de iniciar los procesos y de incorporar esos elementos probatorios. Mire, esto no es ciencia ficción, esto no es algo que se escapa de la realidad, esto es algo que es tecnológicamente aplicable, no solo a Venezuela, sino también en otros países, y no tengo la menor duda que ese es un mecanismo que de su aplicación se minimizaría los riesgos de corrupción, desde la contratación hasta la entrega definitiva en caso de contratos de obras públicas. Gracias por tu pregunta, Wilker. Muy amable. El doctor Juan Carlos, han terminado las preguntas por escrito. Sin embargo, disponemos de un poco más de tiempo en el caso que desee agregar algo más o que alguien quiera hacer uso del micrófono y hacer una salutación, pues los invitamos a hacerlo. Quien desee pues, expresar algún tipo de saludo o de comentario, pues bienvenido sea, ¿no? Gracias, Roberto. Agradeciendo que tenemos hemos tenido más de 40 personas conectadas de distintas partes del mundo, de España, de otras partes de Europa, de Latinoamérica. Pues gracias a todos por participar. Concretamente, tuvimos la participación del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Español, Vicente Conde, el doctor Roberto Delgado Salazar, el magistrado aquí del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, abogados del Foro Penal Venezolano y de Derechos Humanos. Tenemos participación de Chile, del doctor Jorge Rubio. Agradecemos a todos su participación. Dejamos el micrófono abierto si alguien quiere emitir algún tipo de salutación. Adelante. Aló, buen día. Buen día. Saludos, doctor. Me pareció excelente su ponencia, sobre todo la última parte de este trabajo que tienen como propuesta de evaluar las obras en tiempo real. Estoy actualmente en Denver, soy venezolana, pero me parece súper de verdad espectacular esa ponencia. Ojalá puedan llevarse a cabo en realidad, sobre todo en nuestro país, supervisión de obras de esta manera que evitarían tantos hechos de corrupción, ¿okay? Y que de alguna u otra manera los órganos de justicia puedan intervenir de manera inmediata y no dejarlo a posterior. De esa manera creo que pudiéramos sanear mucho la administración pública. Muchas gracias y excelente ponencia. No, gracias a ti por tu comentario. Sí, eso depende de un elemento fundamental, que es la palabra clave en la lucha contra la corrupción, la voluntad política.
nosotros, le pongo un ejemplo reciente. En El Salvador hay un gobierno del presidente Nayib Bukele que ha demostrado y ha presentado y ha expuesto tener una voluntad política en la lucha contra la corrupción. Y esa voluntad política se refleja en la creación de las CICIES como un instrumento internacional, como una comisión internacional que va a fortalecer las investigaciones de casos de corrupción y evitar la impunidad en El Salvador. Y como estas medidas perfectamente se pueden hacer, y varias de esas estoy convencido que el presidente Bukele en El Salvador va a aplicar medidas de esta naturaleza, entre otras países que estoy seguro pueden sumarse en el combate en contra de la corrupción, va utilizando tecnología 4.0. Y bueno, yo no pierdo la esperanza, la convicción que podamos tener proyectos ya preparados, desarrollados, demostrados, eficientes, que en Venezuela puedan ser aplicados para rescatar la ética en el funcionamiento de las instituciones públicas. Si eso no existe, no hay posibilidad de desarrollo, no hay posibilidad de vivir en un país enteramente democrático si no hay un compromiso político, social, ético de toda la ciudadanía en la lucha, en el combate eficiente contra la corrupción. Doctor Gutiérrez, estoy observando en el chat algún comentario de la doctora Hannah Arendt, donde indica lo siguiente, le hago lectura. Excelente disertación, quisiera que se incorporaran para futuras investigaciones los casos de corrupción en Argentina, concretamente señala del kirchnerismo, ¿no? Y indica que el gobierno de Mauricio Macri intentó atacar ese flagelo y actualmente todos los imputados y casos han sido desestimados. No sé si quiera expresar algún comentario al respecto. Sí, uno de los elementos que le produce más daño a la lucha contra la corrupción es la partidización. Cuando se lucha contra la corrupción bajo una óptica partidista. Fíjense que no voy a utilizar la expresión política, sino voy a utilizarla una visión bajo una óptica partidista y tal vez ideológica. En Argentina se habían producido avances importantes. Jueces habían llevado casos ya a etapas de juzgamiento en temas de corrupción. Ya se están viendo decisiones adversas a esos avances. Lo que hay que decir es que en materia judicial todo está escrito. El comportamiento de las partes, el comportamiento de la fiscalía, el comportamiento de los abogados defensores, el comportamiento de los imputados y especialmente el comportamiento de los jueces, que está acreditado en sus sentencias. Y la sentencia tiene efectos jurídicos aplicables a los casos, pero tiene efectos jurídicos en futuro. Casos que pueden ser revisados por vicios procedimentales, casos que pueden ser revisados a futuro por generar impunidad y casos que necesariamente deben ser objeto de revisión a futuro. Lo importante es voluntad de políticas públicas para luchar en contra de la corrupción. Lo importante es el fortalecimiento de las instituciones para evitar que éstas estén permeadas por intereses partidistas o ideológicos que afecten la ecuanimidad y la equidad en la toma de decisiones. Y eso es uno de los elementos fundamentales en lo que hay que trabajar. La autonomía, la independencia y la imparcialidad de los jueces. Los jueces no pueden ser objetos de manipulaciones ni de amenazas en el cumplimiento de sus funciones. Si eso existe, no hay una eficaz lucha contra la corrupción y la destrucción del Estado de Derecho pues, es inevitable bajo esos parámetros. Bien, si hay alguien más que quiera agregar algún tipo de opinión o comentario, pues bienvenido sea. Si no, vamos cerrando entonces la conferencia. Agradecemos también la participación que vemos acá del doctor Juan Castro, un destacado abogado acá de Guayana, a quien le tenemos profundo respeto, a los miembros del escritorio Delgado Salazar y Gutiérrez Ceballos, que se encuentran conectados, la doctora Elba Hager, la doctora Lorelei, que observamos que están presentes, gracias por participar, y otros pues distinguidos colegas que bien han tenido sumarse, ¿no? Bueno, doctor Gutiérrez, no queda más sino invitarlo a una nueva oportunidad. Si hay algún comentario final de su parte, pues bienvenido sea, pues, ¿no? No, bueno, más que agradecido, muy contento, sobre todo ver rostros de gente tan querida, como nuestros colegas del despacho en Caracas, nuestros colegas del despacho en Madrid. Ahí vemos al exalcalde de Madrid. Ah, caramba. Ya.
Álvarez de Manzano, alcalde de Madrid durante 3 veces, Álvarez de Manzano, una persona ejemplar, un hombre sabio de la política y del derecho. Bienvenido, Juan Castro, todos los amigos que veo acá. Realmente esto ha sido para mí una experiencia reconfortante. Creo que he recibido más de sus rostros que lo que yo he dado en estos comentarios. Muchas gracias. Espero verlos en otra oportunidad. Igualmente. Gracias, doctor. Un gran abrazo a la distancia. Gracias a todos por participar. Nos vemos en una futura oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a todos desde UCAT Guayana, Venezuela.